buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te Hola, va? Hola Guillermo, mucho gusto. ¿Cómo estás vos? Muy bien, el gusto es mío y saludo a todos los espectadores de tu audiencia. Bueno, Este, bueno, recuerdo a los que se unen y te cuento quiénes son parte de la audiencia. Nosotros somos del Club de la Libertad, de Corrientes. Estamos trabajando para difundir un poco las ideas liberales. Estás al tanto. Y todos por los supuesto. días hacemos un conversatorio con algunos amigos. Hoy te toca a ti, tenemos el gusto de que nos acompañes. Así que conversaremos un rato y compartiremos este domingo frío, por lo menos acá en Corrientes, Bueno, contigo. acá también, en Buenos Aires también hace frío. Sí, sí, hay una ola polar que nos tiene, no solo la cuarentena nos tiene encerrados, sino la ola polar. Bueno, yo lo voy a presentar a Guillermo porque ya tenemos algunos amigos conectados. Estamos conversando con Guillermo Batuones, digo bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, que sos abogado eh, y sos militante político. Hoy estás trabajando en el PRO, si no me equivoco. Efectivamente. Pero, pero la característica que me llamó la atención de tu currículum es que trabajaste y fuiste uno de los fundadores de UPAU, si no me equivoco. Sí, así es. Yo militaba desde 1982 y fundamos en 1983 con un grupo de amigos que seguramente todos ustedes conocen, Sí, empezando seguro. por Carlos Malatón, Jiménez Peña y un montón más. Fundamos UPAU en ese momento, en el año 83, Ujú. Sí, que era sí. la unión de varias fuerzas, y durante una década estuvimos ahí compitiendo en las universidades de todo el país. Me llevó a ir a Corrientes, a la Universidad del Noreste, ahí conocí varios amigos. Este, No me digas, ¿estuviste por acá? claro, estuve en un acto que se hizo en el año 86, creo, si no me equivoco, 86, Ujú. 87. Estuve durmiendo en la casa de Pigretti, me acuerdo. ¿De Martín? Este, sí, Mirá, bueno, y, lo nombramos a nuestro amigo ya. No me digas. y bueno, en ese momento estaba Hernández, Cristian Portalupi, había varios amigos. Claro. Este, Bueno, Eugenio, Carlos es director con nosotros del Club de la Libertad. Estamos juntos mirá, en este tema. No sé si ah, sabías. no, Carlos es no, uno de no los, sabía. Carlos es uno de los directores. Y bueno, somos varios que estuvimos yo estuve ya al final de UPAU, participé, creo que llegué a votar alguna vez por UPAU, pero tengo unos años menos. Pero bueno, les cuento a los amigos que el tema de este conversatorio es pandemia y ética. Ese es un título que lo habrás conversado con Alberto Medina Méndez, nuestro presidente. Pero antes de entrar en eso, me gustaría que conversemos un poco de lo que fue el tema de UPAU, porque a los que somos liberales y tuvimos la suerte de seguir un poco o vivir esa etapa, me gustaría a mí por lo menos hacerte algunas consultas de lo que fue UPAU. Ya te Con digo, a mí todo, me tocó, te diría al final de UPAU, y bueno, pero me gustaría que me cuentes algo de los comienzos, cómo se metieron en ese tema. Meterse en la universidad con ideas liberales en esa época no habrá sido fácil. bueno, ese fue el desafío, ¿no? Porque lo normal en la universidad para nuestro sector político era participar a través de organizaciones independientes. Claro. Estaba el llamado movimiento independiente, y en ese momento, en el año 82, cuando todavía estaba el proceso militar y no se había abierto a la política, el movimiento independiente era lo único que existía en las casas de estudio a través de la pastoral universitaria. Mira. Y
nosotros empezamos a participar en la actividad política de forma clandestina en la Facultad de Derecho de la UBA Sí, y nos reuníamos medio escondidas en una actividad tolerada, ¿viste? En ese momento ya estaba todo, año 82, ya se había y conversado el tema. ya estaba todo, ya se sabía que se iba, el gobierno iba a tener que dar elecciones, y bueno, estaba Sí, todo más relajado. Sin embargo, todavía pasaban cosas, todavía había un vigilante en la puerta que revisaba si las chicas entraban con minifalda o no, ese tipo de cosas, o el peinado, o la ropa, ¿viste? Toda esa cultura que había en ese momento, que vamos siempre, ¿viste? claro, Pendular, de un extremo al otro, ¿no? sin Pasamos de duda. lo que era una facultad que vos entrabas y tenías un cartel de cómo armar una bomba molotov, a el extremo de que le medían la pollera a las chicas que entraban, ese tipo de cosas. Ah, Entonces, ah, bueno, en ese contexto, eh, volvían algunos que querían reeditar aquella universidad y nosotros teníamos la intención de llevar adelante nuestras ideas. El dilema era si lo hacíamos a través de una organización independiente, que era lo más cómodo, o con una agrupación abiertamente ideológica. Y decidimos hacerlo así, considerábamos que no tenía sentido ganar una elección si después no ganó nadie, ganaron los independientes y no significaba nada. buenísimo. Y eso nos costó tener que pelear primero con los independientes, porque Ujú. por el electorado propio. O Claro, sea, la primera elección sacamos un delegado, hicimos base, digamos, y después con el tiempo fuimos superándolo porque teníamos discurso, teníamos cosas para decir. claro, claro. Y, y bueno, y muchos de ellos que estaban en el independentismo se sumaron. Y en el año 85 ya estábamos nosotros solos para enfrentar en ese momento a la Franja Morada y al resto del A la peronismo y a JUP, la izquierda. claro, claro. Y llegamos en el año 87, 88 a tener la Secretaría General de la FUBA, una agrupación liberal que llegaba a tener la Secretaría General de la FUBA, era realmente una cosa inédita, algo Sí, impensado, para claro, las características, ¿no?, de lo que es el movimiento estudiantil en todo el mundo, ¿no? Y fue Juan Curuchet, en ese momento, el secretario general de la FUBA. Después, claro. bueno, vinieron otras generaciones, la política universitaria es así, uno no puede estar toda la vida, ¿no? En algunos sectores políticos había gente que envejecía siendo estudiante, pero en el nuestro no estaba bien, y bueno, uno va dedicándose a otras cosas y no fuimos los fértiles que hubiéramos querido, o tal vez las circunstancias políticas no fueron las mejores para mantener vigencia en la universidad, porque fue un fenómeno que duró una década Claro, aproximadamente, y sí, después, bueno, se fue desvaneciendo cuando llegó la década del 90, con otras características, ¿no? sí, Este, ya con el liberalismo en el gobierno o en el poder, digamos, con algunos claro, sectores liberales que se habían acercado al menemismo, y bueno, cambiaron las cosas, y UPAU quedó allí, algunos dirigentes trascendieron, pero no la agrupación en sí, ¿no es cierto? claro. Quedamos vinculados, yo quedé vinculado a la política de graduados Ujú. en la facultad, después vino el tema del colegio de abogados, después vino el consejo de la magistratura, y Ah, participábamos en eso y seguimos hasta el día de hoy vinculados, unidos la mayoría, pero cada uno hizo su camino, algunos siguieron en la política, otros se dedicaron, otros maduraron, otros siguieron siendo jóvenes, se está quedaron bien, internos de la década del 80, algunos, otros. claro, Yo traté de seguir haciendo política, que es lo que me gusta. claro. Y bueno, ahora Te- asesoro en el Congreso a una diputada, ujú. este, importante, es una diputada que tiene mucha Decime, actividad en esto. podés decirlo con todo gusto.
Carmen Polledo es la vicepresidente primero de la Comisión de Salud de la Cámara de Ajá, Diputados. mira, Con lo cual estamos con mucho trabajo porque los primeros tiempos de la pandemia, lo único que se trataba eran cuestiones vinculadas con la pandemia, justamente. claro, Entonces vos imaginate que normalmente los proyectos de salud los hacen los que están en la Comisión de Salud. Acá estaban todos los diputados haciendo claro. proyectos relacionados con esto, con lo cual un trabajo enorme, además de un montón de cosas que son, que van más allá de estudiar proyectos, ¿no? Y Claro, de discutirlo, que es el trabajo que muchas veces la gente no conoce, pero que se hace en el Congreso, ¿no? sí, Así sí, que es lo que... estamos ahí en contacto con lo que está pasando muy de cerca, ¿no? Claro. Pero bueno, antes de entrar a ese tema, que es el tema de la charla, yo sigo con UPAU. Encima veo que tenés un cartel atrás tuyo de Unión para la Apertura Universitaria, ¿o me equivoco? Sí, claro. No, ahí está, mira, el primer afiche. ¿Qué te parece? Y ¿Qué? ahí hay un ¿Eh? diario de página 12, Sí, Los Vistos Liberales, era una nota que nos sacaron en ese momento, que la hice enmarcar también porque están muchos de mis amigos, mira. este, y éramos bichos raros para ellos, ¿no? Claro, bueno, y el tema de insistir yo en el tema UPAU es porque el año pasado acá, con un grupo de jóvenes a través de la Fundación Club de la Libertad, que colaboramos para que se constituya una agrupación liberal en la facultad, en la Universidad Nacional del Nordeste, y se Ah, participó mira, en Derecho y en Ciencias Económicas con una agrupación que se llama ALA, Agrupación Liberal Alberdi. Y ah, bueno, ya mirá. empezó a dar sus primeros pasos. Entonces quiero hablar un poco de ese tema antes de entrar a la pandemia, que es el tema del momento. Te hago esa pregunta para que los jóvenes que escuchen esta noche o puedan escuchar las grabaciones, sepan que existió una agrupación liberal con éxito y que se puede llevar adelante y pelearle de igual a igual y ganarle a la Franja y a la JUB, que es ahora, en su territorio, ¿no? Donde ellos... Y la Franja Morada, cuando en la década del 80 tenían el gobierno nacional, y UPAU le ganaban en varias universidades. Entonces, es para motivarlos un poco y que sepan que se puede hacer política en las universidades. Hay que estudiar en la universidad, pero también hay que hacer política. Por supuesto, por supuesto. ¿Mm? Y yo te diría, voy al tema central. A mí me gusta ir Sí, al núcleo de los problemas, ¿no? dale, dale. La primera cuestión que tuvimos interna era que había un grupo que era más académico y un grupo que era más pragmático, más de actuación, de acción en el terreno. Claro. Nosotros estábamos compitiendo y armando agrupaciones y participábamos en las reuniones del centro de estudiantes, primero de la comisión reorganizadora, después del centro de estudiantes, cuando se produjo la primera elección, y también de los consejos directivos, porque ustedes saben que por la reforma universitaria existe lo que se llama el cogobierno en la universidad, entonces uno participa si tiene los votos, ¿no? Claro. Con consejos directivos en los órganos de conducción de la universidad, de la facultad. Entonces, bueno, eh, la diferencia que había en ese momento, uno era inmaduro y ¿viste? Hoy tengo 59 años ya, voy a cumplir 60, no puedo. En ese momento, unas discusiones terribles, ¿no? Que ¿por qué no dicen tal cosa? ¿Por qué no hacen tal otra? Claro. Y, y me costó entender, y lo entendí un día, que todos somos importantes. El que estudia, porque yo no voy a ir a hacer política para que me voten en la universidad hablando de Rothbard o hablando, ¿me entendés? Claro. Ciertas cuestiones que se pueden discutir tranquilamente en un ámbito académico y en el ámbito de la política dura, digamos, teníamos que conseguir votos, era punteros, o sea, era amigos que buscaban votos con amigos en las Claro. aulas, pero también, sobre todas las cosas, porque con eso solo nunca se gana, haciendo política de masa, le llamábamos nosotros.
que le interesa a todo el mundo. ¿Y qué era eso en la universidad? Gremialismo universitario, tratar de que haya buenos docentes, que los cursos estén, que la universidad esté en orden, en fin, Claro, todo lo que funcionen bien las cosas, y eso es gremialismo universitario. Y claro, después lo importante era que salía en el diario, ganaron los liberales. Y no habíamos bajado ninguna doctrina monetarista, y, ¿me claro, entendés? No habíamos hablado de economía, ni de praxeología, ni habíamos llevado discursos de Mises o de Hayek claro, al ámbito de los votantes. No, a los votantes le llevábamos las cosas que a ellos les interesaban, ofertas de cursos, en fin, un montón de claro, cuestiones que uno que está en la universidad sabe qué es lo que necesitan los alumnos. Entonces, yo si tengo que dar un mensaje, es que no vean una rivalidad. Son dos ámbitos necesarios. Un ámbito es el de estudio, el académico, y el otro es el político. Y en el político hay que consensuar. Estamos en democracia, somos liberales. claro. Entonces siempre existe la posibilidad de negociar. Negociar es una palabra, ahora le hablan de rosca o hablan de... hay Sí, que consensuar, uno no puede imponer las ideas por la fuerza y totalmente. difícilmente tenga los votos para tener mayorías así tan grandes como para hacer las cosas y no necesitar de los demás. Y Claro, además que tampoco es bueno eso, tampoco es bueno, porque siempre hay que dejar que el adversario tenga un canal y tenga... la democracia funciona así, ¿no? Y todos los organismos representativos son buenos no por la calidad de los asesores, ni de los diputados, ni de los representantes, sino porque expresan realmente el conjunto de la sociedad, ¿no? claro, Entonces, claro. si tengo que dar un consejo es ese, no busquen rivalidad, interactúen. Nosotros en ese momento estaba la Juventud Liberal Argentina, que había grandes amigos, ¿sí? Como Pedro Venegas, como Roberto Iglesias, como Carlitos Pirovano, en fin, un montón de amigos, y nosotros estábamos en las facultades, ¿no? Y Claro. después, bueno, nos dedicamos a recorrer el interior, a llevar un poco a Mendoza, Rosario, a Catamarca, en fin, fuimos a colaborar con cada grupito que aparecía en alguna universidad en el interior, y era emocionante, ¿viste? Llegar al Comahue y ver una bandera de Upau, o llegar a, a Rosario, qué sé yo, a Catamarca, Claro, y ver claro. una agrupación. El primer triunfo, además, de un centro de estudiantes no fue en Buenos Aires, fue en Mendoza, fue en En la Económica de Universidad de Cuyo. Medellín. Claro. Sí, Exactamente. sí. Claro, que fue en el Este, 85, ¿no? O- en el 84, Yaciófano. Arturo de ah, Yaciófano, sí. mirá, qué bien. Y una consulta, ¿todos los chicos o los jóvenes que trabajaron en la universidad pasaron a trabajar después a la UCD? No, 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 ¿Sí? no, no. ¿No? No, ¿No fue mira, así? ese es un tema. Ujú. eh, La OCDE aparece en el año 83, ya venía del año Sí. 82, habían armado un partido. Ujú. Pero la verdad es que la mayoría de los liberales estábamos en lo que era lo que se llamó después Concentración Demócrata, que era el Partido Demócrata. Sí. Que tenía el Partido Demócrata de Mendoza, Unión Republicana de La Rioja, qué sé yo, había partidos. Y estaba, por supuesto, el Pacto Autonomista Liberal Claro, dentro de ese sin esquema, duda. ¿no? Sí, sí. Este, y bueno, en ese esquema estábamos todos cuando en el año 83 eh, irrumpe con más fuerza la UCD. Claro. Y la mayoría no éramos, los que estábamos allí militando, habíamos empezado a militar en la Facultad Ya, de Derecho, en el Demócrata y en el Federal. Había varios como ajá. Oscar Jiménez Peña, como Juan Curuché y demás que venían del Partido Federal. Mira, El de Paco mira. Enrique, ¿te acordás? Sí, por Este, supuesto. y nosotros fuimos con una lista en ese momento que era la Alianza Federal, que llevaba a Manrique y Belgrano Rawson, era la fórmula. Sí, sí, sí. Y sacamos nada, fue un desastre y la UCD sacó más votos Claro, y la política empezó a pasar por la vereda de enfrente, ¿no? Este, claro. empezó a pasar por la UCD. Entonces,
ya empezamos algunos, se fueron pasando, yo en el año 88 recién, por pedido de las bases, que decíamos, bueno, pasemos, no, bueno, nos integramos a la UCD. Claro. Pero si Y, no, la mayoría no éramos de la UCD. En los medios no claro, había manera. La juventud de la UCD, decían. Cuando, claro, lógico. pero Te bueno, aparece. viste, era un Pero, reduccionismo que a veces uno. y la desaparición de UPAU tiene que ver quizás con esto, cómo quedó vinculada a la UCD y después la alianza de UCD con el menemismo que, que hizo prácticamente colapsar a la UCD en un momento. Eso también habrá afectado a UPAU en su normal funcionamiento, en su futuro, ¿no? Sí, la UCD, yo no, o sea, tengo grandes recuerdos y grandes amigos, pero tenía como proyecto en sí limitaciones intrínsecas, ¿me entendés? Ajá. Este, nosotros hablábamos de nuestro espacio y demás, a veces con gran nostalgia. Era muy interesante lo que había pasado allí porque se podía hablar de economía, de política. Las reuniones de la Ah, convención eran increíbles, ¿no? Las cosas que se hablaban de privatizar el mar internacional hasta. Claro, eran cosas. Era un partido muy claro, abierto. Yo puedo ver elecciones de uninominales. O sea, cada uno tenía su boletita. Era un claro. partido muy. Pero nunca Se trascendió. discutía, Nunca pasamos de tener el 24 o 25% de los votos en la capital, en el mejor momento. seguro. Y claro, era una maravilla para nosotros, ¿no? En ese momento, con la historia del país, de un país donde nuestro sector había dejado de tener relevancia hacía, qué sé yo, 50 años, Claro. este, era muy difícil y era valorable. En la provincia de Buenos Aires tener un 16%, unos 9 creo que fue, creo que en algún momento se sacó un 16 en una parlamentaria, era una cosa de locos. O sea, Ah, pensar en ganar la capital, como han ganado hoy, en el eh, 2015 el el PRO, PRO. ganar la Sí. provincia, ganar la nación, era una cosa increíble. Está bien, Ah, el PRO no es un partido liberal, no, por supuesto. Nunca lo ah, dijo, nunca lo pretendió, pero sí, bueno, hay muchos liberales adentro sí. y, y bueno, yo creo y estoy allí porque tengo la intención, obviamente, de convivir con otras expresiones, con otras ideas, Claro. pero me interesa poder no hacer política testimonial, sino tratar de concretar cosas. Y en ese El- contexto creo que se pueden lograr cosas buscando de conciliar distintas posiciones sí. para llevar las Ah, ideas. sí, a veces los liberales queremos que los cambios sean totales y queremos todo o nada, ¿no? Y viene lo que vos decías de la negociación. Es que la política es eso, es consensuar, es el arte de llegar a acuerdos. Seguro. Y yo te digo, cuando uno está en la casa de la platea, somos todos, pegale a ese, bajalo, ¿viste? Pero cuando vos Claro. conocés, estás jugando en la cancha el partido y conocés, interactuás con la gente, y las cosas no son tan así. A veces hay más Ah, racionalidad de la que se cree. A veces tener el prejuicio de que el otro es un tonto, o burro, o no sabe, o tiene intenciones perversas, y no conduce a nada. Es mejor conocer a la sí. gente, interactuar y tratar de llegar a acuerdos. Eso es la política. Si somos liberales, tenemos que serlo no solo en el home banking, tenemos que serlo Ah, en todos los aspectos, ¿no es cierto? Yo claro. te digo, este, te hablo planteé el tema de la ética. ¿Por qué planteé el tema de la ética? Porque me parece, Entremos al tema, dale. entremos, me Sí, pareció cuando, yo te voy a confesar algo, mira, cómo sí. llegué, cómo arrancó esto de la pandemia. Te digo porque yo estoy aislado, físicamente, pero también intelectualmente. Estoy casi distanciado de la mayoría de mis amigos porque tengo una visión medio extraña. No me Ajá, quejo tanto de la cuarentena, me duele, me molesta, por supuesto, pero claro. tengo una visión que parte de otro lado. Ujú. Eh,
cuando empieza todo esto, eh, me acordaba de una película. Lo primero que se me vino a la mente fue una película que vi cuando tenía 13 años. Ajá. Estábamos un día, yo vivía en Almagro, un barrio, viste, más o menos céntrico de la ciudad, y Sí. mi madre iba a limpiar y tenía un plan de limpieza para el sábado y le dijo a mi viejo, llevate al nene al cine, y mi viejo me llevó al Cosmo 70. ¿Por qué? Porque a mi viejo le gustaba el cine arte, ¿viste? Ajá. Entonces, le gustaba, viste, el Cine Club Núcleo, recibía la revista El Cahier du Cinema, bueno, Mira. y a mí no me llevaban a Los Ángeles, me llevaban al Claro. Com. Ah, Y ahí veía películas rusas, Los Tres Gordinflones, por ejemplo, en el Palacio, viste, Peterhof, ahí en San Petersburgo, todo, Canilla de Oro, eh, los dibujitos checos y esas cosas. Entonces, ajá. en ese contexto, ¿a qué me lleva a ver mi viejo? El séptimo sello de Berman. Yo tenía 13 años. Mirá. Imagínate una película terrible, pero terrible. Así. Terrible desde el punto de vista artístico, porque es una joya que recomiendo, está en YouTube, la pueden ver, es libre. ¿Cómo? ¿La El, noto sépti- cómo? el séptimo sello de Berman, de Ingmar Berman, Sí, de Berman. con Max von Sí. Sydow. Una película impresionante que trata Ajá. justamente de la peste bubónica, la peste negra. Ajá. Antonio Bloch es un cruzado que vuelve después de muchos años con una crisis de fe, vuelve a Suecia, ¿no? A su lugar, y se encuentra con la muerte. La Ajá. muerte, él desafía a la muerte a jugar al ajedrez. ¿A qué viene esto? Berman era existencialista. El existencialismo te dice que primero está la existencia antes que la esencia, ¿no? Se Claro. ponen a discutir sobre la vida, sobre la muerte, sobre relación, si la desperdiciaron, cómo la hicieron. Eso fue lo que me pasó cuando llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia todo pasó a ser secundario. La economía, la política, todo un montón de Ajá. cosas. Y yo me planteé en ese momento, me había impresionado tanto vivir de esa peste, el Claro. agobio que significa, la inmediatez de la muerte, no saber. Murieron 25, 1348 a 1352, murieron, no se sabe si entre 25 millones y 85 millones de personas. La flauta. Todo lo que muestra la película lo podés traducir a hoy Ujú. en posiciones y demás. Y sin pretender spoilear, te diría que termina en una escena donde cada uno se enfrenta a la muerte desde su posición. Y por eso Ajá. es interesante, porque nos deja ver las diferentes posiciones que tenemos frente a la vida y frente a la muerte. Después la literatura me llevó por el lado de Giovanni Boccaccio. Giovanni Ujú. Boccaccio, un siglo después, escribió un libro que se llama El Decamerón, que era un grupo de jóvenes que se aíslan cerca de Florencia Ujú. y entre ellos deciden, para matar el tiempo durante la cuarentena, escribir, relatar una historia cada uno durante 10 noches, son 100 historias. Estas historias son bastante, eh, digamos, disruptivas para la época, son suaves, la vemos hoy, nos parecen son tonterías, pero en una época donde yo tenía 13 años y estaba José Paulino Tato, que era un censor, y no se podía ver una mujer desnuda en ningún lado, y qué sé yo, una Claro. salida para el despertar sexual era leer el Decamerón de Boccaccio. Mira. Porque había cosas, relatos que tenían algo de algo de Claro. Y después de esto, otra obra importante es La peste de Albert Camus. Ajá. Camus, acusado de existencialista también, en realidad se lo define más como la filosofía del absurdo y demás, o como un nihilista. ¿A qué Ujú. viene toda esta historia? Sí. Que me pongo a escribir sobre eso. Para mí, yo escribo para mí, para unos pocos amigos que tienen la deferencia de decir que me leen
a veces, ¿viste? Ajá. Y no los quiero ignorar, pero me pongo a escribir y me doy cuenta que el problema en realidad no pasaba por ahí, sino por una cuestión ética. Acá tenemos una discusión sobre ética que está pendiente desde hace mucho tiempo. Sí. Y hablo de ética no desde el punto de vista vulgar, que vos sos ético, yo no, tenemos ética. No, no, hablo de ética como una rama de la filosofía que ha quedado Ujú. medio olvidada porque se quedó congelado en posiciones radicales, muy extremas, que no tienen diálogo entre sí. Y Claro. ahí tenemos que ver los liberales no asumimos, esta es mi crítica, no Sí. asumimos el rol de meternos en esa discusión. Lo mismo que pasa con el tema penal, para mí. Hay, Sí. hay dos extremos, el garantismo abolicionista por un lado y posiciones que ya son muy arcaicas del otro. Y los liberales que o quedamos a la izquierda o quedamos muy a la derecha, pero no Claro. quedamos en el lugar de defender las garantías, la libertad. Y acá pasó algo con un personaje que lamentablemente murió muy joven y que la pérdida de esa persona impidió que Zaffaroni tuviera a alguien enfrente que lo contradijera o que le pusiera Ajá. límites espirituales. Y quedó reinando él en un espacio, me refiero a Carlos Santiago Nino. No, Ujú. no puedo decir que yo apenas lo pude disfrutar en alguna clase, no puedo Claro. decir que haya sido ni discípulo ni nada, pero era un personaje importante que hablaba de libertades desde una posición, él era seguidor de Rawls más que nada, ¿no? Y ahí Ujú. teníamos diferencias y demás. Pero comparado con Zaffaroni era, pero impresionante. Claro. Y, y esta persona escribió un librito muy interesante que recomiendo, que se llama Ocho lecciones sobre ética y derecho para pensar la democracia, que se Sí. editó en 2013, que eran 8 clases que él dio en SADAF. SADAF era la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, un lugar de un nivel superlativo que había en la década del 80. En esa Ajá. época de UPAU estoy hablando, ¿eh? Sí. Este, y allí él explicaba todo un número de posiciones éticas que había y que no Ujú. tenían diálogo entre sí. Y se lamentaba de que las posiciones nihilistas o las posiciones más a ultranza, que habían quedado tan radicalizadas, Claro. había sido una tragedia moral para el país, porque no permitió que se discutieran un montón de cosas que son importantes para discutir. Decisiones Ah. que, como ahora nos interpela una pandemia, estamos frente a un pico de casos, estamos viendo qué va a pasar, qué pasa si colapsa el sistema de salud. Es una Claro. posibilidad, puede pasar. Estamos viendo, viste, que en la provincia de Sí. Buenos Aires hay una avalancha de casos, ahora Sí, que parece que estamos. se calmó un poco estos días, parece que bajó el número de muertos, a veces Sí. te dicen que el problema es la carga, bueno, pero pasó en Italia, pasó en España, Sí. está pasando en América Latina, en Perú están escondiendo los números, es una vergüenza lo que está pasando. Olvídate. Claro, Sí, sí. viste, en Ecuador y demás hay situaciones terribles, sobre todo en la selva, en Perú, Sí. viste, no se puede saber. Bueno, Imposible. ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo se toman las decisiones? Bueno, yo primero quería interpelar y plantear el problema ético. Digo, es importante el Ujú. debate ético. Está Sí. suspendido hace mucho tiempo que no se discute y es importante separar lo político de lo ético, Ujú. separar lo religioso, separar las cosas y ir a discutir la cuestión ética puntualmente. Para eso hay mecanismos sistemáticos, se llama metaética, que trata de llevar eso a un normativismo, donde obviamente la ética siempre tiene que surgir a partir de la libertad y a partir de superar los intereses personales, porque si no, no estamos hablando de ética, estamos hablando de otra cosa. Claro. Ética estamos hablando de moral cuando estamos hablando de algo que supera los intereses personales.
Eso por un lado, como metaética. Hay Sí. una especie de zoo de distintas posiciones éticas, maravilloso que yo me encontré que no conocía. Ujú. Y desde las posiciones descriptivistas, no descriptivistas, naturalistas, no naturalistas, emotivistas, prescriptivistas, bueno, Ajá. el subjetivismo social. Bueno, no quiero aburrir a la gente, pero lo que yo pido es que haya un debate, o lo que sugiero, es que haya Ajá. un debate ético y que se discuta ética al margen de otras cuestiones, que se separe, porque hay dilemas éticos que tenemos que resolver en la Sí, pandemia y fuera de la pandemia, en la pospandemia sobre todo, ¿no? claro. Después lo político es otra cosa, Caito. Yo lo Sí. político, nosotros estamos colaborando con el trabajo que está haciendo el oficialismo con la pandemia, pura y exclusivamente. Sí, seguro. Lo, lo demás de la política, en la medida que beneficia, por supuesto, a los ciudadanos y al país, lo vamos a apoyar. Pero somos Claro, opositores. sin duda. Y a mí me espantan otras cosas. No me espanta, ¿me entendés? La aplicación cuidar. Yo siento que eso me beneficia, me cuida. A mí Ajá. me espanta el acongelamiento de los alquileres, la suspensión de los desalojos, la aplicación de Sí, precios máximos, todo ese tipo de cosas me espantan. claro. Este, que son las barbaridades que ellos tienen derecho a hacer porque ganaron las elecciones. Entonces, la discusión de por qué ganaron las elecciones es otra discusión para otro día, ¿no es cierto? Sí, seguro. ¿Qué hicimos mal, qué hicimos bien? Si tenemos que hacer alguna autocrítica, Ah, y por qué estas ideas son más fáciles de vender en este momento en este país que la nuestra. ¿Cómo claro, llegamos a ese punto, no? claro. Pero Bueno, ujú, después de esto que hay algo que es de ontología prácticamente, que si sí. tenés tiempo y querés, yo te puedo contar, que son las guías éticas que se establecieron para la pandemia, para el caso de que hubiera un colapso. Sobre Ajá. eso tengo un panorama. Sí, me gustaría Hay, escucharlo. ¿me Me gusta? fijo. Sí. Sí, me encanta. Yo voy mirando Bueno, la hora para que no se nos corte vos, nomás, pero yo te aviso. Vos vos metele nomás que decime, está interesante. ¿Mm? se establecieron dos marcos bioéticos básicamente. Ujú. Obviamente la ética no es una ley, no puede ser una ley. La ética No, es algo a lo que uno adhiere libremente. Eh, claro, hay una autoridad moral que no está basada en la sanción, está basada en la adhesión, en el consenso, en que uno crea en esas cosas. concretamente, Hay sí. un, hay un marco bioético que se lo estableció en la Universidad Católica Argentina con la participación ecuménica de diversas congregaciones monoteístas, judíos, musulmanes, cristianos y Sí. católicos, que son las guías éticas para la atención durante la pandemia COVID-19, recomendaciones multisocietarias para asignación de recursos. Ese es un Ujú. esquema, un marco bioético, que fue un trabajo que se hizo en la Universidad Católica. Ajá. En las otras guías que se hicieron, es un trabajo muy extenso, muy detallado, que lo hicieron, te voy a leer porque no me voy a acordar, pero básicamente la Sociedad Argentina de Medicina, la Ujú. Asociación Argentina de Medicina y Cuidado Paliativa, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Emergencia, la Sociedad Argentina de Medicina Integral, Interna General, la Asociación de Medicina Interna, Sí, un montón de entidades, un sí, extenso documento con muchos gráficos de flujo y con muchas recomendaciones. Tienen alguna diferencia. Este es más, digamos, menos confesional, ¿no? sí. Es un estilo más laico, pero entendemos que no tiene demasiadas observaciones, o por lo menos las consultas que hicimos no nos plantearon observaciones de los sectores religiosos. Claro. Obviamente, no abarca un nivel de detalle que pueda evitar que quede algo sin prever. Van a Sí, surgir cuestiones.
pero la idea es tratar de, por empezar, que el personal de la salud que atiende, que está en la primera línea de combate, tenga prioridad. Claro. Esto lo plantea justamente el grupo de religiones monoteístas, plantea eso. Plantea también una prioridad que no pueda basarse, te dice así, dice, no se pospondrá la instrumentación médica a un paciente necesitado de ella en favor de otro ulterior que eventualmente tenga mayor viabilidad o bien pudiera encontrarse más grave. Solo se permite extraer soporte vital de un paciente cuando ya no resulte terapéutico. Estas cosas son más o menos claras, pero claro, cuando viene el caso puntual tenés dificultades. Por ejemplo, seguro. Te dicen salvar la mayoría de la vida, hay que tender a eso, pero te ponen una cosa y te dice sin consideración vinculante a ningún ajuste por edad, calidad de vida, de sobrevida, condición. Entonces, ¿cómo haces? Seguro. Tenés que tomar criterios. El otro esquema tampoco es perfecto. Es más detallado, tiene pautas que te voy a leer algunas porque son muy interesantes para la audiencia. Es un tema incómodo, es un tema feo, porque es como cuando pasaban las imágenes de Italia, viste, de lo que estaba pasando en Lombardía y bueno, las morgues y demás, y uno no quiere ver esas cosas, pero las tenés que ver. Tenés que Lamentablemente las tenés que ver. Por ejemplo, las guías éticas para la atención durante la pandemia, recomendaciones multisocietarias para asignación de recursos que establecieron todas estas asociaciones profesionales, prevé una prioridad para los niños. Después, las dos hablan del que llega, del contacto, ¿no?, con el establecimiento. El contacto con el establecimiento es la guía para... Pero las guías éticas de las asociaciones profesionales dicen que se puede evaluar la posibilidad de sobrevivir y demás, y la edad, pero no sola, la edad en el contexto de otras cuestiones. Claro. Entonces, para graficar, voy a leer solo unas poquitas. Por ejemplo, estas guías son las que se van a manejar la mayoría de los hospitales y demás, si llega a pasar lo que esperemos que no pase. Sí. Prioridades para ingreso a UCI, ¿no? A unidades de terapia. De terapia de cuidado, sí. Hay 4 prioridades. La primera para pacientes críticos e inestables. La prioridad 2 es para los que precisan monitorización intensiva y pueden necesitar intervenciones inmediatas. La 3 es para los inestables y críticos que tienen pocas posibilidades de recuperarse a causa de su enfermedad de base o de la aguda. Y la 4 es aquellos cuyo ingreso no está indicado debido a un beneficio mínimo o improbable por enfermedad de bajo riesgo, o bien, el otro extremo, ¿no?, individuos cuya enfermedad terminal irreversible hace inminente su muerte. Entonces, estos son los criterios que va a tener un profesional. ¿Sabés lo que implica cargar sobre la espalda, tomar una decisión en este contexto? Es terrible. Yo te digo, y después los criterios generales de exclusión, esos son los de admisión. Los de exclusión, pacientes con mal pronóstico a pesar de la admisión en UTI, pacientes que requieren recursos que no se pueden proporcionar, pacientes con buen estado general y que no cumplen de forma estricta criterios de gravedad. Esos son los criterios de exclusión. Exclusión. Como verás, gráficos impresionantes de cómo tienen que proceder y demás. La idea, por supuesto, es tratar de sacarle de las espaldas la decisión a los médicos, porque los médicos no solo están expuestos a contagiarse el virus, tienen una carga psicológica encima de ver morir gente, porque vos imaginate que hay lugares donde han muerto 4.000 personas por día. En Nueva York hubo días terribles de muerte, miles de muertos por día. Entonces, imagínate vos estar trabajando en ese contexto. Entonces,
yo entiendo el enojo de la gente con el aislamiento, pero mis conclusiones son, hay alternativas, hay dilemas que son muy concretos y que con un mecanismo sistemático y demás tenemos que puntualizar sobre el dilema ético que hay que resolver. Claro, ¿Salvamos vidas o salvamos, no sé, o la economía o esto o aquello? ¿Cómo claro, tomamos la decisión? Yo no tengo la solución, yo no le voy a imponer claro, a nadie, pero claro. quería decir lo que decía Sabater. Ujú. Mirá, decía, no es que la ética sirva a la vida, poniéndose a sus órdenes, sino que en sí misma no es otra cosa que una manifestación vital. La ética, bien entendida, es una consecuencia filosófica del instinto de conservación. Por ello, no puedo preguntarme si es mejor estar vivo o no estarlo. La palabra mejor no tiene sentido más que a partir de la vida y para celebrar lo que a ésta conviene en una u otra manera. Estos Claro, simples presupuestos subyacen a todas las morales, mundanas o filosóficas, todas estas que yo te decía, ¿viste? sí, Naturalistas, no naturalistas, prescriptivistas, descriptivistas, a todas, sí. pero a veces se emboscan y embarañan hasta perderse de vista. Esto decía Ah, Fernando Sabater en Pórtico, ah, que era una introducción a crítica de la moral afirmativa, un libro de Julio Cabrera de 2014, mira, editado en 2014. sí, sí, sí. Este, por eso digo, Sí, no hay un dilema entre la vida y otras cosas. Está la no, vida, hay claro, que tratar de claro, salvar la vida, y esa es una eh, cuestión ética. sin duda. Sí, tenemos también la opinión de liberales que dicen, recién me preguntaban acá, nos preguntaban, no sé si lo leíste, si creemos en la pandemia, si creemos que existe realmente. Eso ya vos sabés la opinión de los liberales de un sector, ¿no? Que tiene Bueno, esa... yo por eso te decía que estoy aislado no físicamente solamente, sino intelectualmente, porque la Claro, mayoría de mis amigos, queridos amigos que tengo de toda la vida, de que nos tienen una conocemos, opinión diferente. tienen una opinión muy diferente a la mía. Claro. Entonces, acá no suena el teléfono, no quieren escuchar lo que yo les digo. Y Yo, nosotros somos yo, yo te llamé. terraplanistas, pero soy terraplanista, digo, están todas las Uy. evidencias. Te- Hay una pandemia en todo el mundo, no podemos negarla, claro. ¿me entendés? Claro, para no que me quedé con una pregunta, pero como entraste a la ética y decías que los liberales teníamos que tener una actitud o una opinión con respecto a la pandemia que no estábamos dando. Así como nos dábamos en otros temas, en el tema penal, quedamos en el limbo, en esto también. ¿Cuál es tu Yo creo, opinión o de qué yo creo tendríamos que que hablar los liberales? Mm, nos estamos quejando sí, y en lugar de quejarnos, tenemos que pensar con más sentido ético. Hay claro, gente que está preocupada por la salud de sus padres, que por claro, ahí están aislados, están de uno de un seguro. lado y otro del otro, de la General Paz o del límite de una provincia, donde no puede pasar. Y estamos viendo el detalle de si se puede o no se puede poner, por supuesto que no se puede poner límites Ah, interprovinciales y por supuesto que no se pueden hacer un montón de cosas, pero ¿sabes? Cuando uno analiza las cosas sin compromiso con el contexto, ajá, llega a esas conclusiones. Bueno, no se puede impedirle a un camionero que haga esto o impedir aquello. Y vos mirás que en Chaco hubo dos personas que yo no voy a, sé que está judicializado el tema y todo, no voy a sí, andar mirando, pero quizás por dos personas que no cumplieron con un aislamiento, toda una provincia, se generaron decenas de muertos, miles de contagiados, y es una de las provincias más afectadas o como claro, ha pasado en Neuquén, o como ha pasado en otros lados, este, no es lo mismo tener sí, 38 muertos como tuvimos, o 100 muertos como tuvimos el fin de semana pasado, que tener miles. No es lo claro, mismo. No es lo mismo tener al final de estos 10.000 muertos que tener 140.000 como va a tener, o 200.000 como va a tener algún país vecino. claro, Y yo creo sí, que el,
si hay algo que está en la pirámide normativa, entre los valores que rigen todo el ordenamiento jurídico, y que nadie se está dando cuenta, o no lo tienen en cuenta porque no les gusta, porque no les conviene, Sí, es que no hay nada más inconstitucional que dejar morir a la gente. El claro. primer valor que vos tenés es el valor de la vida. Tenés que tratar de salvar la mayor cantidad de vida posible. Eso no autoriza, por supuesto, al abuso, no autoriza a matar la economía, quedarse con Sí, empresas claro, privadas, sin duda. hacer todas las actividades que ya sabemos que hay gente que está esperando y tratando de hacer. Bueno, Pero también, perdón, no, pero mucha gente está cansada también de escuchar estas cosas y que te digan que lo más importante es la vida, la salud, pero cuando hubieron que hacerse las inversiones, tuvieron que hacerse las inversiones, no se hicieron, y ahora me piden 40 días y vamos por el día 100, ya ni cuento, y porque me dijeron, dame 40 días para hacer las inversiones, prepararme, hacer los hospitales de campaña, es como yo te diga, no andes en auto, no, accidentes va a haber. Yo no puedo decirte no andes en auto, accidentes va a haber. Yo estoy preparado por si tenés un accidente, asistirte con los bomberos, con las ambulancias en el hospital. Pero accidentes va a haber. No te digo, dame tu auto, vos no andás más en auto. Entonces esa es la postura liberal de decir, bueno, acá está, hagan las inversiones y que nos vamos a enfermar y capaz nos enfermemos todos, pero ojalá todos tengamos acceso a un respirador o tengamos acceso a la atención, que es lo que el Estado te debe, en este caso, suministrar, y para eso te pido el tiempo, pero acá vamos en cuarentena, entonces yo creo que pasa por el hartazgo también de la gente, porque al principio la gente no se quejaba de esto, aceptó porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Caito, la libertad no es gratis, no te la da nadie, vos sabés. Sí, bueno. Como decía Marshall, se abona con sangre de tiranos y de patriotas. ¿Qué quiere Claro. decir esto? Que hay que tener sacrificio. Inglaterra tuvo que sacrificarse para combatir a los nazis. Cada Claro, uno que tuvo que pelear por su libertad tuvo que sacrificarse. Tenemos sí, que sacrificarnos para este, que mueran los menos posibles de nuestros sin duda. habitantes. Obviamente, eso no implica, por eso digo, buscar el dilema ético y tratar de resolver el dilema ético, pero no mezclarlo con la política. O sea, si vos me decís, no estoy de acuerdo con toda la barbaridad, No, por ponete supuesto. con el alcohol en gel, sabemos que lo que significa que no se consiga alcohol en gel, Claro, o claro. que, bueno, ese tipo de cosas, o que generamos mercado negro. Sí, Bueno, ya lo sabemos, son políticas que no funcionaron nunca ni van a funcionar nunca. eso Pero lo tenemos claro. Sí, Pero el otro, yo te digo, la pandemia, se perdieron 2 meses, pero no se perdieron 2 meses para declarar el aislamiento. Se perdieron 2 meses para ir a buscar insumos que eran necesarios, porque el ministro decía que era no una gripecilla, era, era un sí, resfrío, que no iba a tirar acá, y después, bueno, después llegó, y todo, cuando salieron a comprar ya había que competir contra Estados Unidos que te compraba, no los test, te compraba el laboratorio. Entonces, claro, bueno, la cosa se complicó. sin Pero duda, también sin duda. también yo veo que se habla con muy poco conocimiento de lo que significa el trabajo del test, por ejemplo. Todo el mundo dice, Claro, test. Nadie tiene para hacer 50 millones de test a todo el mundo. Y si lo hace mañana 50 millones de test, lo tenés que hacer pasado mañana de vuelta. No están claro, para eso los test. Los test están para identificar focos de infección y aislarlos, poder aislarlos. Para eso están exacto, los test, no para hacerle a claro, todo el mundo. Pero vos escuchás opiniones y no previeron esto. Sí, lee, porque muchas de las cosas que se están haciendo, nosotros hemos tratado de colaborar en ese sentido con normas. sí, Ahora, por ejemplo, cuando nos enteramos que en el comité científico que asesora al presidente ponen al chofer de Ginés, o cuando nos claro. enteramos, bueno, no, ahí salimos con Con proyectos otra, o con pedidos de claro, informes con toda dureza. Pero si podemos sin colaborar, duda. se habían olvidado de permitir el transporte Ujú, a los donantes de sangre. claro.
en vez de hacer un proyecto, llamamos por teléfono, la diputada habló con el presidente de la comisión, le dijo, che, se olvidaron, hablaron con el presidente, cambiaron el decreto, lo agregaron rápidamente porque hay cosas que estamos no sé, somos argentinos, vivimos todos en el país, tenemos que tener solidaridad, y a veces nos olvidamos, ¿viste? Y hay, para mí, un problema en las élites, que no están pudiendo ver esto con la claridad que otros sectores, porque yo digo, estamos viendo otra película, porque después cuando salen las encuestas, ¿quién tiene mayor aceptación? Y los que están haciendo la cuarentena. Claro. Entonces, ¿qué es lo que percibe la gente? Claro. Volvemos a lo práctico de UPAU que decías hoy, como ejemplo a los chicos. Claro. Miremos el público. Por eso digo, la UCD tenía el problema de que teníamos muchos votos en Barrio Norte, en Retiro, ¿me entendés? En Belgrano y en determinados lugares donde entendían nuestro mensaje y demás. Y no nos preocupábamos en hacerlo llegar a todos lados. Y hay que hacerlo llegar a todos lados. Y hay que tratar de ganar todo. Y que todo el mundo entienda. ¿Entendés? Entonces, no ir con un mensaje elitista, no ir con un mensaje cerrado. Y demostrarle a la gente que a uno le importa lo que le pasa. Seguro. Porque si estamos enojados. Si no quedamos aislados con nuestro mensaje y la gente nos toma de elitista, sí. Guillermo, nos quedan segundos. Acá ya me apareció el relojito que empieza a contar. Te agradezco mucho tu tiempo de un día domingo, que te preste a hablar con nosotros. Para mí un gusto conocerte, saber que tuvimos una historia común, porque en esa época yo ya era liberal y andaba, por lo menos, curioso de las cosas que hacían ustedes, que eran los que me llevaban unos años. Así que para mí un gusto conocerte. Bueno, tengo un mensaje de Guillermo McLaughlin que nos manda saludos y otros amigos. Pero querido amigo, te mando un gran abrazo. Ojalá nos podamos ver pronto. Te tengamos de vuelta 30 años después por Corrientes, a través ya del Club de la Libertad. Y estaremos en contacto, y realmente un placer tenerte con nosotros en nombre del Club de la Libertad, en nombre mío propio. Un agradecimiento y un gusto, Guillermo, que te hayas prestado a conversar con nosotros. El gusto ha sido mío, te agradezco mucho la forma en que me has tratado y cómo se ha llevado la entrevista, y un saludo a toda la audiencia, y por supuesto que nos cuidemos, que estemos todos bien, y que después nos encontraremos y seguiremos luchando por esta causa de la libertad que nos une a todos. Total, para siempre, claro que sí. Un gusto, Guillermo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.